Pues estamos con Natalia Velarde, que nos va a hablar de su primer cómic, Encías Quemadas. Y bueno, pues lo primero, muchas gracias por recibirnos en este sitio súper creativo. Y lo primero que nos gustaría saber de ti es cómo es tu forma de trabajar, cómo es tu proceso creativo. Vale, bueno, primero que nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés, por venir y estar acá. Y bueno, ¿cómo es el proceso creativo? Pues es complicado, ¿no? Porque depende, ¿no?, de cuál sea el objetivo. Normalmente empieza desde... Es que empieza desde muchos puntos distintos, ¿no? No hay normalmente un inicio, ¿no?, sino que hay muchos inicios que confluyen en un solo punto. De hecho, yo suelo tirar mucho del collage de conceptos, ¿no?, o de ideas, que suelen ser ideas más viejas, ¿no? Suelo fusionar mucho ideas que he tenido anteriormente, proyectos que he tenido anteriormente, historias que he escrito anteriormente, con cosas nuevas que me han interesado en la actualidad. En la actualidad, esos puntos, ese proceso creativo puede venir más de problemas, ¿no?, de ese momento, de ese día, de miedos de ese momento, de ese día, problemas sociales o lo que sea, lo que estamos viviendo en el momento. O sea, realmente viene de lloreras in situ, ¿no? Y las viejas suelen ser más bien intereses que de hecho han persistido, ¿no? Y por eso de hecho en el futuro, o sea, en el momento en que estoy pensando hacer un proyecto, pues me acuerdo yo de esos proyectos antiguos y digo, ¿qué puedo rescatar de allí? De hecho, el caso de Encías tiene mucho que ver con eso, justamente, ¿no? En plan de, es una fusión. O sea, cuando yo me presenté a la Injuve, yo no tenía claro qué era lo que quería hacer, de hecho. O sea, no me presenté a la Injuve con la intención de yo voy a hacer este TVO, sino que me presenté a la Injuve con la intención de experimentar con un TVO, ¿no? Y quería juntar dos tipos de narrativa, ¿no? En plan de una narrativa más clásica, que era lo que yo hacía muchos años antes, y luego una narrativa más experimental, más a lo que yo ya con todo este tema de los fanzines llevaba trabajando, que era el diario de autoexploración, ¿no? Entonces tiré un poco de eso, de las cosas que me interesaban en ese momento. Sabía que iba a utilizar de imágenes y de tal, de conceptos gráficos, pues chicas perro, que es lo que llevo haciendo de forma compulsiva durante bastantes años ya. Y al mismo tiempo, en la parte más clásica del TVO, quería tirar justamente de algo con lo que yo estuviese trabajando anteriormente, y hacía muchos años tenía yo un TVO, cuando estaba, ya te digo, en el instituto. Entre el instituto y la universidad me empecé a escribir un TVO, el cual yo quería que fuese mi primer TVO largo, que iba sobre un señor que escribía y no podía ser escritor. Esto, o sea, estaba muy deprimido y al final pasaban cosas y acababa en un desierto buscando una especie de dios que no sé qué, bla, bla, bla. Me suena Sí, el argumento. sí. Entonces al final, en ese momento no tenía realmente ni idea de por dónde iba a ir la historia, ni sabía continuarla, y lo que yo hacía era actuar de forma caprichosa narrando cosas que me gustaría dibujar, ¿no? Entonces, la cuestión es que a día de ahora, o en el momento en que me presenté en Injuve, todavía habían cosas con las que conectaban, imágenes con las que conectaba con esa historia, aunque sabía que esa historia no valía para nada. Entonces quería ver cómo podía ser juntar esos intereses que tenía cuando tenía 16 años, rescatar esas imágenes que todavía eran poderosas para mí, o esos conceptos simbólicos que todavía eran poderosos para mí, y llevar mis nuevas inquietudes. Y eso, es un poco. Nos has hablado antes del fanzine. Tú vienes de ese formato que es contracultural y casi en algunos casos subversivo. Es algo como muy propio, ¿no? Muy personal. ¿Cómo ha sido el salto al gran público, digamos? Pues no he sentido esa gran diferencia. Porque he trabajado con las mismas reglas con las que trabajo para hacer mis fanzines, y considero que he tenido mucha suerte para poder hacer eso. O sea, considero que he tenido mucha suerte porque uno de mis grandes conflictos cuando
cuando que dije, bueno, yo quiero ser dibujante de tebeos, que yo en realidad desde siempre he querido ser dibujante de tebeos, pero cuando salí de la carrera dije, esto es lo que quiero hacer, pero sé que no voy a ser capaz de hacer esto, porque no hay una forma práctica de ser dibujante de tebeos máster en España. No, historietista. No puedes pagar todo lo que tienes que pagar siendo dibujante de tebeos, o yo no lo veía, y sobre todo haciendo los tebeos que a mí me gustaban. Entonces, digamos que hace mucho tiempo que yo pasé un duelo muy grande con respecto a esto y decidí que, bueno, que yo iba a hacer mis tebeos bajo mis propios medios como podía, cuando podía, combinándolo con la vida, con los trabajos que tuviese que hacer para seguir adelante y pagar las cosas que tengo que pagar. Pero esto no era, digamos, que una opción a hacer algo práctico, ¿no? Aún así, pues sí, claro, yo iba a conocer editores, esto y lo otro, y me di con esta suerte de que este editor, que es Jaume Bonfil, que es mi actual editor, pues decidió apoyarme haciendo las cosas que estaba haciendo yo, y entonces me ha permitido trabajar tal cual como si estuviese yo haciendo un fanzine muy largo, por decirlo así. Sí. Y además yo le estoy muy, muy, muy agradecida, ¿no? Porque no solamente es que me haya apoyado en todo mi proceso, que ha sido muy largo. Supuestamente el TVO tendría que haberlo acabado en 1 año y he tardado 3 en hacerlo. Es que además es muy largo. Es muy largo, claro, y yo no tenía ni idea de cómo se hacía un TVO largo, francamente. O sea, he aprendido mucho con este TVO, porque es eso, estoy acostumbrada a hacer historias cortas, más autoconclusivas, o sea, tiene una lógica distinta, ¿no? El TVO largo del TVO corto o del fanzine incluso. Porque en un fanzine puedes hacer un TVO corto o puedes hacer 1000 cosas más distintas, ¿no? Puedes hacer un poema que dure 70 páginas, por ejemplo. Pero bueno, que son lógicas distintas. En cualquier caso, estoy muy agradecida porque lo que hizo Jaume no fue solamente hacerme sentir cómoda, como yo había trabajado hasta ahora, sino que cuando yo tenía dudas sobre lo que yo estaba haciendo, lo que hizo fue decirme, no, ¿qué estás diciendo? O sea, esto tiene sentido, tiene sentido, y porque yo creo que todos los autores tenemos un momento en que nos levantamos y decimos, ¿qué coño estoy haciendo? Claro, eso es otra de las preguntas que quería hacerte, porque al final es un trabajo muy solitario, ¿no? No es algo que compartas con un equipo, además si tú eres la guionista, eres la dibujante del cómic, como en este caso, ¿cómo es trabajar solo? ¿Has tenido miedo en algún momento o lo que decías? Esto, además es un punto en común que respondéis muchos autores, esto no tiene sentido, ¿a quién le va a importar esto? Porque además es una historia muy propia, muy personal. Sí. Bueno, la cuestión es que cuando por eso digo, es que yo no esperaba que íbamos a estar, por ejemplo, aquí hablando ahora mismo de este TVO, que alguien le invente. Yo pensaba, te juro que pensaba que iba a sacar el TVO y como tantas obras buenísimas que han salido de tantos otros autores buenísimos, que simplemente se han quedado allí, ¿sabes? Porque realmente nada te garantiza que porque hagas un buen trabajo o lo que sea, luego la gente vaya a conectar. Conectar es otra cosa y tiene más que ver con los momentos, con la suerte, con un montón de cosas que se escapan completamente a lo que uno hace, ¿no? Y eso es parte de por qué es tan difícil, pues, lanzarse a hacer esto, ¿no? Y más si haces una obra más experimental o lo que sea. Entonces yo iba con lo de sí, obviamente de quién demonios va a querer leerse esto, y de verdad que lo pensaba todos los días, pero en general también esto tiene que ver con cómo yo trabajo con lo de los fanzines, y es que yo trabajo para intentar ser feliz el máximo tiempo posible. O sea, trabajo de una manera muy egoísta realmente, que es, bueno, si a la gente no le gusta es que no hace falta, o sea, joder, me estoy encontrando ahora con la ilusión de que la gente está conectando con el TVO, de que además están conectando mucho, y eso era algo con lo que no esperaba para nada. Pero en principio yo no estaba pensando eso, estaba pensando en, bueno, esto lo estoy haciendo por otro motivo, ¿no? Esto lo estoy haciendo pues para despedirme de mi amigo, para ser feliz mientras lo hago, y
igual que en el TVO se habla ¿no? de esto, de un poco de seguir adelante, en cierta o sea, de que las mentiras nos ayudan a seguir adelante, ¿no? Sí. Para mí este TVO era una mentira que me hacía seguir adelante, lo que no me esperaba, bueno, que en realidad, si te pones a pensarlo, algunas mentiras pues se hacen verdad, no sé, es como raro. Pues vamos a hablar un poquito de los personajes que nos contabas, que has ido recuperando pues de tus fanzines, incluso de trabajos que habías hecho en la escuela. ¿De dónde sale Piel de Perro? Es Piel de Perro y Cielito. Sí, sí, sí. Bueno, pues Piel de Perro es fácil, ¿no? Porque Piel de Perro es un poco, bueno, eso es un alter ego, ¿no? Y además, tal cual como te decía, que yo lo que hice cuando me presenté al Injuve fue tirar de zona de confort, porque como no tenía ni idea de qué presentar o lo que sea, yo tiré con algo que supiese yo que me iba a gustar, ¿no? En plan, algo... Yo creo que cuando tienes una situación difícil tienes que ser inteligente en el sentido de ponte lo fácil, ¿sabes? En plan de... Trabaja con cosas que sabes que te van a gustar. Luego tú tendrás tiempo de salir de tu zona de confort con otras cosas, con la parte técnica, con la parte narrativa, porque es que en realidad ya iba a salir de mi zona de confort haciendo lo de mezclar narrativas, esto y lo otro, o simplemente con el hecho de enfrentarme a un TVO largo que nunca lo había hecho. Entonces dije, vale, ¿y qué puedo hacer? Pues voy a hacerlo con personajes que me flipe dibujar, que tenga yo todo el placer del mundo dibujándolo, ya te digo, zona de confort total, y entonces pensé en hacer a Piel de Perro, que es realmente un trasunto de personaje que llevo dibujando de forma compulsiva desde hace años, que son estas lupercas, ¿no? Que es como a las que yo llamo... que son estos semi-autorretratos ficcionados, ¿no? En plan de estos cuerpos de perro, pantera, criatura, con cara de mujer y tal. Entonces, Piel de Perro viene un poco de allí. Que se nota que conoces mucho al personaje porque la movilidad de los dibujos es súper plástica y es como muy natural. Sí, bueno, es que en realidad siempre he tenido muchísima debilidad por dibujar animales y sobre todo perros. O sea, yo desde hace muchos años siempre he sido muy furra. De hecho, cuando era pequeñita llamaron a mis papás porque, bueno, yo sé ladrar, por cierto. O sea, sí. No lo voy a demostrar. Idioma? No me sé el idioma, pero se me da muy bien imitarlo. O sea, bueno, yo tuve uno imaginario. ¿Ah, sí? Sí, de pequeña. Pues yo, eso, llamaron una vez los psicólogos a mis papás porque decían que yo no estaba atendiendo en clase, que lo único que hacía era estar debajo de la mesa del salón ladrando y haciendo el perro y no sé qué, y tengo vividos recuerdos de eso. De hecho, me atrasaron un año justamente. Por ladrar. Por la... Sí, sí. Pero bueno, es eso, que ha sido siempre algo que he tenido allí y de hecho hubo un periodo de tiempo en que quería dejarlo porque ya era como que cosas de la infancia, en plan de todas esas cosas de perro, que fue cuando entré en la adolescencia y dije, nada, todo eso es una basura. Pero según vas haciéndote cada vez mayor, vas tirando tal cual a lo que eres. Realmente no puedes ir en contra de lo que eres. De todas esas cosas de las que renegabas cuando eras adolescente, al final vuelves. Y nada, pues eso. Y ahora estoy un poco en eso. Y luego con el tema de Cielito es un poco más complicado porque realmente Cielito para mí, y lo digo incluso en el TVO, que para mí es una sorpresa ese personaje. Yo ese personaje no... Cuando yo mandé a Lenjuve el proyecto, ese personaje no existía. Ni existía, ni se le veía venir, ni nada. Y realmente fue pues a raíz de hecho de ver bueno, de dos cosas, ¿no? De ver un anime que me marcó un montón, que se llama Ranking King, creo, Ranking of Kings o algo así, no me acuerdo ahora mismo de qué estudio es, que es preciosa, es la historia de Boji, que es un niño que tiene que tiene que luchar por el trono o algo así, ya no me acuerdo de la historia, fue hace como 3 años o más. La cuestión es que él tenía una relación muy bonita con un amigo que se llamaba Kage o algo así,
Y la relación de ellos me conmovió mucho, ¿no? Em, entonces yo creo que viene un poco de allí, realmente. Pero fue también una necesidad de que naciera Cielito en la historia. Era una necesidad porque cuando yo pensé la primera vez el concepto de la historia, de hecho era piel de perro junto con dos lupercas grandes, que son estas criaturas perro-persona monstruosas, ¿no? Que la acompañaban durante el desierto, ¿no? Pero me di cuenta de que eso no iba a funcionar porque las lupercas en sí para mí son más sabias, saben cosas. Entonces, en una historia realmente que un personaje sepa cosas no es interesante. No solamente no es interesante, sino que no es real, porque si yo lo que quería hablar en el TVO es de lo perdida que me sentía, ¿cómo puedo interpretar a ese personaje? ¿Cómo puedo interpretar? O sea, el personaje que está perdido lo sé, lo burdo, pero luego si te voy a interpretar un personaje que sabe lo que está pasando y sabe todo y tal, es como que lo que voy a hacer es un poco como cuando en los animes aparece un personaje que lo sabe todo y dice, no puedo contarte nada, esto, no sé, estás interpretando otra cosa, no estás siendo, por decirlo así, orgánico con ese personaje, o lo voy a falsear, o voy a ir a sitios que no son tan interesantes porque no voy a descubrir nada, voy a estar haciendo como que sé algo. Entonces, en cualquier caso, lo que yo necesitaba era dos personajes que estuviesen muy perdidos, que tuviesen distintas motivaciones para estar perdidos y hacia dónde quieren ir. Y de una manera pues muy así nació Cielito, que en realidad es un conjunto de todas las personas a las que quiero. Y sobre todo a mi pareja, a Dani. O sea, de hecho, siempre que pienso en él y siempre que he escrito sobre él, siempre he pensado en el color azul, cian y tal, y por eso es que Cielito se llama como se Tiene llama. cosas muy bonitas el personaje. Es muy gruñón, ¿sabes? Pero en sí, realidad, pero tiene muy buen fondo. Pero está allí y no es perfecto y tal, pero está allí y te acompaña y tiene sus propios problemas y... No sé, pues sí. Y ese paralelismo que hay con el Mago de Oz, pero como un poco más siniestro, más... ¿Es algo buscado o es algo que tenemos...? Bueno, al final es una historia que vive como en el común. Pues mira, yo creo que sí, desde que es una historia que vive en el común, sí, pero también es una referencia muy grande que tengo. O sea, yo de hecho la vi hace muchos años y pues era parte del imaginario común. Y luego durante la pandemia la volví a ver porque la pasaron por la tele o lo que sea. Y flipé y dije yo, coño, es por esto que es un clásico, ¿sabes? Es como que no se necesitaba como más madurez para verla Sí, al final e impresionarme son personajes que están perdidos y encuentran un camino común. Pero cómo algo tan simple puede estar cargado de tantas cosas, ¿sabes? Y estar tan bien hecho, ¿no? Y en la época en que está hecho, además, en los recursos que tenemos ahora, por eso es que es un clásico. Pero aparte de eso... viene un poco, que yo estoy segura de que también tiene mucho que ver con Alicia a través del espejo y el propio Mago de Oz o el infierno de Dante, ¿no? Que son todos estos viajes iniciáticos donde el personaje principal tiene que conocer un montón de otros autores que son espejos de sí mismos y tal. También me viene mucha referencia porque cuando yo estaba en el instituto y pensé en esta historia que te digo que es la referencia a esta, yo en ese momento me había leído H.P. Giuseppe Berman de Milo Manara. Me había volado la cabeza y yo quería hacer algo así, ¿sabes? Y realmente eso Giuseppe Berman pasa por un montón de lugares surrealistas, conociendo un montón de personajes y se ve guiado por Hugo Pratt, exactamente. Entonces, a mí me había influenciado un montón ese TVO y yo quería hacer algo parecido a eso, ¿no? O sea, no sabía por qué, ni me gustaba estéticamente y tal, y digamos que eso me ha perseguido hasta ahora, ¿no? En plan, me parecen muy interesantes todas esas historias donde realmente estamos desfragmentando un mismo personaje en un montón, ¿no? Y esa cosa onírica que da muchísimo juego, no sé. ¿Y cómo has trabajado la parte técnica? Pues mira, este TVO está casi entero hecho digitalmente, pero en realidad yo salto un poco, bueno, digitalmente porque tenía una prisa
del carajo, perdón las palabras, pero es así porque, como te digo, tendría que haberlo hecho en un año y como tardé 3, lo que pasa es que no fue que un año dije, ay, no me da tiempo, Jaume, necesito más tiempo y tal, sino que yo, que soy tonta, pues yo cada vez decía, vale, pues el año que viene, pero a lo mejor dentro de 2 meses o así, ¿sabes? En plan, así todo el rato. Entonces yo estaba todo el rato intentando estar a punto de acabar, ¿sabes? Entonces no me podía permitir, digamos, el placer de, por ejemplo, explorar técnicamente, porque yo en realidad soy muy de saltar de lo digital a lo tradicional y sobre todo cuando hay veces que tú no estás al 100%, ¿no? O tienes bloqueos, ¿no? Entonces a mí siempre me ayuda cambiar. ¿No? En plan de, pues me paso ¿Otro proyecto? o me paso a dibujar, me paso a probar otra técnica o lo que sea. Muchas veces el cambiar de técnica te ayuda, te pone unas nuevas limitaciones que son un juego distinto, o sea, que tienen su propia cosa. O sea, cuando tú trabajas en digital, obviamente ni el lápiz se siente igual, ni es el mismo placer que cuando lo haces en acuarela, en wash, en lo que sea. Cada uno tiene su sentirse distinto, ¿no? Y eso te puede ayudar. Las limitaciones a veces te pueden ayudar y hay veces que no, que lo que necesitas justamente es aprovecharte del sinfín que tiene el digital, ¿no? O de los colores más glitch que tiene el digital o lo que sea, ¿sabes? Entonces yo suelo saltar mucho entre una cosa y otra. Pero para este TVO pues pude saltar más bien poquito, pero bueno, o sea, muchas de las texturas están sacadas directamente escaneadas del digital. Todas las imágenes de fotos, los cielos son todos fotos que he ido tomando yo en mi pueblo, allí en Villa del Prado, y tal. Y es un poco así. ¿Por qué se llaman cantos? Pues mira, realmente también tiene mucho que ver con este personaje de Piel de Perro. Piel de Perro, en un principio, o sea, antes también de que yo presentase a La Injuvenada, de hecho es que en La Injuven no se llamaba Piel de Perro cuando mandé eso lo cambié después. Yo estaba pensando hacer un fanzine. Estaba pensando hacer un fanzine que era una canción, que de hecho está por aquí, pero bueno, no está muy bien escrito, pero bueno, es un personaje que por su culpa todo se ha ido al carajo y todo el mundo la odia. Realmente. Y era una cancioncita como tipo fábula, ¿sabes? De este personaje que apareció un día, que se cayó de un manglar y que la cagó y ya está. Y me hacía mucha gracia porque digo yo, pues que todo sea culpa de un solo personaje y tal, y todo terrible y todo el mundo la odia y tal. Entonces venía un poco de esa canción que me había inventado y dije, oye, ¿y si veo qué hago con este personaje? ¿Sabes? Quizás Piel de Perro es esto, ¿sabes? En plan de también llega un día a la ciudad, esto y lo otro, y la lía, y lo mezclé un poco con todo lo demás realmente. Entonces, para guardar de dónde venía el origen de la canción de Piel de Perro, pues le llamé cantos a los actos. Ah, muy bien. Pues tampoco te queremos robar mucho tiempo más. No sé si estás trabajando en algún proyecto nuevo. Pues ahora mismo estoy con temas de fanzines y tal, o sea, tengo 2 historias más realmente que sí, que los tengo ahí guardados en la recámara y tal, pero como realmente yo siento que ha sido este año que ha acabado el TVO, es como que, después de 3 años de estar allí, ¿sabes? Es como que necesitaba un tiempito de barbecho, pero bueno, sí tengo allí un par de historias en la recámara que me gustaría hacerlos largos y tal. Pero bueno, o sea, me gustaría, porque son historias muy viejas. Una de ellas es una historia muy vieja, pero es que es eso, me pasa un poco igual que con este, que ya no conecto con muchas cosas de esa historia, tengo que encontrarle como el sentido, ¿no? En plan de coger de allí lo que todavía queda, lo que todavía arde y ver cómo... Quizás también tengo que pensar en qué es lo que quiero contar ahora, ¿no? O sea, entonces las piezas las tengo, la historia la tengo, pero ahora falta ver cómo madurar la historia y todas esas cosas y ver hacia dónde va. Muy bien, pues esto ya no es una pregunta, es una cosa que te quiero yo decir, que tu cómic trata de buscar un final mejor para la historia de Tapón y yo creo que lo has conseguido. Enhorabuena.
Muchas gracias, de corazón.